¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Grafólogos por el Mundo y hoy nos vamos a ir a Israel con una grafóloga muy experimentada que lleva muchos años vinculada a este sector. Ella se llama Ruti Abarbanel. Es una grafóloga independiente en el área de recursos humanos y desde hace ya muchos años se especializó en áreas como la orientación vocacional y ha estado al frente de campo de absorción de familias en Kibbutzim y Moshavim. Ella es una grafóloga reconocida por la corte israelí con una gran experiencia, por eso la llaman testigo experto, y ha sido examinadora en la Sociedad de Grafología Científica de Israel y ha publicado numerosos estudios sobre la escritura y la obra de artistas famosos. Con ella vamos a conocer un poco el presente, el pasado y el futuro de la grafología en su país, que está muy asentada, por cierto, ahora lo descubriremos, y también en su currículum pues podemos leer cosas como que escribió un capítulo sobre el sistema escritural tailandés, un libro en el que formó parte que se denominaba Grafología a través de las distintas culturas, y esto siempre es un enriquecimiento para conocer el trasfondo de esta profesión. Damos la bienvenida a Ruti Abarbanel. Hola Ruti, muy buenas. Hola. La verdad es que la primera cuestión que a mí me llama la atención y que me encantaría saber es qué tipo de grafología es la que se ejerce en Israel. Si se diferencia mucho de las que se practican en Alemania, en Francia, en Latinoamérica, ¿qué similitudes tiene y cuál es su singularidad, ¿no? La singularidad de la grafología israelí? Grafología es grafología en todas partes. O Fenomenal. sea, es el análisis de la escritura, de la expresión gráfica. Y en Israel no es diferente a ningún otro lugar. Los métodos son, depende de las escuelas, o sea, los métodos del camino, pero teóricamente las conclusiones tienen que ser las mismas. Tienen que ser pares o parecidas o cercanas, lo más cercano posible. Claro. Obviamente eso tiene que ver no solo con la ideología grafológica o del sistema que se usa, sino también tiene que ver con la personalidad del grafólogo. O sea, sí, ¿qué no, decir? Entonces ahí están las diferencias, pero no debe haber una diferencia básica. Si vemos una persona introvertida, la vas a ver en España, la vas a ver en Francia, en Alemania, en Israel, digamos, ¿ok? No va a haber diferencias por la diferencia de idioma o la diferencia de sistema que se usa. En Israel, los sistemas que se usan son bastante eclécticos, o sea, el sistema es ecléctico. Se estudia como base, se estudia el sistema alemán, francés, suizo, el sistema israelí, que es específico también, o sea, hay un sistema que nació en Israel, que también se lo acopla al trabajo israelí, alemán y francés. Digamos que alemán, francés, español, israelí son los sistemas que son, digamos, más, tienen una ideología, digamos, tienen una base. El sistema Wells en España, que a mí me gusta mucho, porque es humanista, digamos.
el sistema suizo también, que se basa en la grafología dinámica de Úrsula Bell Alemán. O sea, digamos, ella es de Suiza, pero ella tiene su propia, ¿cómo se dice? Approach. Su propia idiosincrasia, sí, su propia diferencia, su propio Approach, acercamiento, la manera su propio modo de ver, de sí. usar, ¿ok? Eh, la, ella es básicamente, o sea, filosóficamente humanista. Ajá. En cambio, el sistema alemán, que es mucho más estricto y más juicioso. No sé si así se dice, Sí, si podríamos esa es la decir, palabra. bueno, es un poco como, ¿no? Las Que características. es más, o sea, es más cuadrado en el sentido de que hay menos, eh, menos Improvisación, espontánea. paciencia para las diferencias, o sea, es más estereotípico, Ujú, más esquemático, ¿ok? O ujú. sea, hay un modo de trabajar, se empieza así, se cuenta los signos se miden, en cambio, bueno, por supuesto que hay un montón de estilos. Está el estilo de Levinson, que hace metrografología, no sé cómo se dice, o sea, ella mide, todo mide. Ujú. Eh, Geometría. Ahora, nosotros, todo está POFAL, por supuesto, eh, eh, en nuestra preparación estudiamos, tenemos un montón de tipos de escuelas que nosotros estudiamos obligatoriamente, o sea, gracias a la Sociedad Grafológica Israelí, Ujú. que es, digamos, el único cuerpo que pone un umbral eh, de profesionalismo. Ajá. He visto que es Sociedad Grafológica Científica Israelí. O sea, Exactamente, sí, sí, así se llama, muy bien. de alguna manera en Israel significa que la grafología se considera una ciencia. Mira, se considera ciencia como se consideran ciencias educacionales. Ujú, Teología es una ciencia de la religión. ujú, O sea, se llama ciencia, también se llama ciencias de educación, ciencias de conducta, behavioral sciences. ujú. Eh, o sea, se considera una ciencia humana, como la psicología, Ujú. y todos los campos que hablan de la psique, Sí. ¿ok? Eh, ujú. Ahora que Pero mencionas no, ¿cómo? ahora que mencionas esto de la psicología, ¿qué tal es la relación entre la psicología y la grafología ahí? Bueno, como en todas partes, no nos quieren. Eh, Hubo varios intentos importantes de acoplar la grafología israelí o sea, mostrarla en la academia, digamos, ¿no? Acoplar es ya un sueño muy lejano, pero eh, un poco Ya. dejar entrar, dejar así una rendija para que la academia vea lo que la grafología puede aportar. Ujú. Eh, Hubo varios intentos importantes, pero eh, con toda razón la academia no está, tiene,
nos considera un campo que está muy limitado, y eso es cierto, por un lado, y por otro lado, una falta ¿cómo se dice? De base científica, o sea, Falta de todo, investigaciones. exactamente, perdón, Ujú. ya se me van a volver las palabras. Poco a poco, tú Eh, dentro de una hora de estar hablando conmigo, seguro que ya hablas español perfectamente, pero lo hablas sí, sí, muy... después creo que vamos a tener que empezar de nuevo cuando ya se me A ver si te vienes a eh, España, organizamos aquí algo y te vienes a contarnos cosas. ¿Por qué consideras tú que tenías razón este intento de acercamiento a la psicología y que consideras que la grafología es un campo limitado? eso un momentito, ya Vale, quiero terminar la idea de contestarte vale. sobre las relaciones entre la psicología, el campo eh, de la psicología y la grafología. Con mucha razón, yo pienso que la academia nos tiene afuera, nos mantiene afuera, y el hecho es que para ser grafólogo no se necesita nada más que decir que estudié grafología. Si estudiaste por carta, si estudiaste por vos misma, sos autodidacta, si estudiaste con tal o con cual que eh, después de 12 clases me podés poner, como hay libertad de oficio, no sé si se dice, eh, entonces podés poner un cartel en la puerta de tu casa y llamarte grafólogo, y no estás, nadie eh, eh, Sí, te lo impide. inspecciones, no hay una inspección, no tenés ninguna clase ¿cómo se dice? Inspección, ¿no es cierto? Sí, sí, de revisar si eres Supervisión o de supervisión. preparación. Eso, Ahora, para ser psicólogo, sí, en Israel al menos, sí, no claro. solo tenés que estudiaste grafología, todavía no sos, perdón, psicología, no sos psicólogo hasta que no pasás los exámenes de la sociedad de psicólogos, que hay como eh, o sea, al igual que los abogados, Ujú. podés estudiar derecho, tener doctorado en derecho, pero Ajá, eso no te hace abogada. vale. Tienes que pasar, ellos tienen, es como Las prácticas. una guilda profesional que, digamos, fija el umbral de profesionalismo. Ya. Ahora, en Israel tenemos la Sociedad Científica Grafológica de Israel, como dijiste, no sé cómo se arreglan las palabras. Tranquila. Sociedad Eh, Geológica Científica de Israel. eso. Pues en inglés el orden es distinto, en hebreo el orden es distinto, en Ya me castellano. imagino. Entonces me hace eh, en Israel tenemos, pero es obviamente voluntario. No está digamos, en la psicología, en las sociedades de los psicólogos y de los eh, abogados son por ley. O sea, eh, según la ley, si vos decís que sos psicólogo y no tenés el sello de la sociedad de psicólogos, Mm. estás pasando la ley, estás Fuera. fuera de, claro, claro, está prohibido. Ujú. Es, pero la grafología no, nosotros como cuerpo, como sociedades voluntarias,
quien entra a la sociedad, quien mantiene la sociedad y quien prefiere pasar los exámenes de la sociedad, que no son fáciles, Eso pero te iba a no es decir. obligatorio. Mm. O sea, que Ah, dentro de la sociedad hay, digamos, yo no me acuerdo bien, pero algo así como 150 miembros, socios. socios, y hay 3 veces la misma la cantidad esa afuera, dando vuelta todo tipo de gente Mm. que se llama a sí mismos grafólogos. Vale, ahí puede haber el mismo problema que ocurre en muchos países. Y El- quiero, un hay- segundito, vale, quiero venga. finalizar el bottom line de eso, es que la academia se refiere a nosotros como chantas. No sé si se dice así, No, como pero te compro. chantas es muy argentino, Es creo. argentino Eh, esto, sí. Muy, es, pues eso, sí, como chantas, un como charlatán. hablan, no son, chanta no es un estafador, ¿cómo se dice? Una persona que no es seria, no es Un charlatán. un charlatán, ¿ok? Mm. Y con toda razón, porque si somos 120 personas que hemos estudiado, que tenemos, según las leyes de la sociedad, tenemos que tener por lo menos eh, 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 el primer título, un título académico en ciencias de conducta, que puede ser sociología, antropología, psicología. Tenemos que tener un background Ya. atrás nuestro para ser grafólogos, para llegar a los exámenes de grafología de la sociedad. Ujú. Esa es la base, o sea, y si tenés tenés un título en otro campo, entonces tenés que hacer, según la sociedad nuestra, tenemos que hacer, adherir varios cursos obligatorios que son académicos, que Ujú. es teorías de personalidad, no psicopatología, Ujú. eh, y, eh, ¿cómo se dice? Entrar, algo que es general. En primer año de psicología se estudia Ujú. Las es el, tipologías, las tipologías psicología, psicológicas. los sistemas. O Los- sea, una base es un curso básico Mm. que se estudia siempre en primer año Es- ya. de la academia, eh, que te da, digamos, una visión global de qué se trata, de los distintos sistemas, etcétera. O sea, digamos, eso es un mínimo, mínimo. Después tenés, al menos son 300 horas de estudios que tenés que probarlas. Ujú. Y dentro de los estudios tenés una bibliografía específica, etcétera, etcétera. Entonces, pero fuera de la academia, de la sociedad, los que andan por ahí no tienen idea y Ya. hacen de la grafología mística y la conectan con los, qué sé yo, Con la cábala. extraterrestres, etcétera, etcétera. Por eso digo que la academia no tiene, no tiene los agujeros del colador son grandes. ¿Me Ya. explico? Sí, 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 te explicas. Viene un poco yo quería reflexionar contigo, un poco lo que ocurre también en otros países, es decir, se mezclan escuelas, muchas escuelas pequeñas, a lo mejor han surgido y se han reinventado mediante un sistema y eso impide que haya a lo mejor una unificación. Por lo que tú estás diciendo, la Sociedad Grafológica Israelí
prepara muy bien a los futuros grafólogos, porque además Exactamente. los prepara en los distintos sistemas, en el conocimiento y luego también psicológico de qué vamos a aplicar, es decir, que está... Pero ocurre lo Exactamente. mismo que ocurre en España y ocurre en Argentina, es decir, hay una diversidad tan grande de gente de distintas escuelas que trabaja que no hay una unificación y esto estaría muy bien porque a lo mejor al haber tanta diversidad nos estamos tirando piedras a nosotros mismos, Exactamente. porque no llegamos, no llegamos a Al todo. adherirse, pienso que al adherirse a un sistema único, estás errando porque te estás cerrando Sí. a otros, otras donaciones, así se dice, de otros sistemas. Sí, exacto, que puedas recibir de otros sistemas, claro. Y Claro, debería ser esa, o sea, es decir, los distintos sistemas, funcionar con ellos y luego investigar en ellos, pero partiendo todos de un mismo eje. exactamente, Y así no, exactamente. no nos tiraríamos. Yo lo que veo es que al final, como si dijéramos, el pastel humano, ¿no? O sea, toda la tarta, al final cada Sí, uno con su sistema consigue dos miguitas, una amiguita, un no sé qué, pero en realidad de lo que se exactamente. trata es de decir, vamos a ver, primero, ¿esto funciona? Sí. ¿Funciona? Pues no sé. Me gusta mucho la, em, eh, el pastel ese, El pastel, porque realmente se puede hablar del pastel. claro, Todos hacemos un pastel, claro. o sea, yo le pongo frutas secas de España, de Alemania, de Suiza, o sea, eh, eh, lo adorno con otros conocimientos. Ujú. Entonces, por supuesto que va a ser un pastel mucho más rico si tiene más, los componentes son diversos, Claro, pero siempre va a ser el pastel. ya, O sea, no va a ser un pastel que va a cambiar a ser un quiche. claro, 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 Ahí es un problema. claro. Me gustó la analogía. Sí. Volviendo un poco al principio, has comentado también que entre los modelos que aprendéis o aprenden los grafólogos en la escuela, cuando se forman ahí, hay también el método israelí. Entonces, un poco Claro. que nos cuentes un poco cuál es alguna, no sé, alguna característica para hacernos Bueno, una idea. bueno, primero y principal, una cosa que eh, eh, parece rara a otros grafólogos en el mundo, eh, es el hecho de que nosotros escribimos de derecha a izquierda. Por ejemplo, no, Entonces, ¿cómo se puede analizar de derecha a izquierda? Que todo el asunto es muy, muy simple. Eh, lo que ustedes llaman, digamos, el margen derecho, ajá, el margen izquierda, nosotros lo llamamos el margen de apertura. ajá. Pero Y lo tenéis a la derecha, al margen de apertura, ¿no? claro, pero yo abro de la derecha a la izquierda. Ustedes abren de la izquierda a la derecha. Claro, Eh, eh, es lo mismo. sí. Nada más que lo ves al revés. O Ujú, sea, lo llamás con otro nombre. ujú, Nada más. ujú. Eso es, eh, eh, eso es básico. Pero eh, eh, la grafología, o sea, la escritura racional es realmente de izquierda a derecha, Ajá. porque es como los parabrisas del El auto coche, que normalmente van así, ¿no es cierto? sí. Nosotros, cuando colgamos la ropa, no sé si a la gente nunca piensa en eso, pero cuando cuelgas la ropa, no importa si sos zurda o no zurda, no sé cómo se dice, derecha, Sí, diestro, sí, zurdo o diestro. diestra o siniestra. Vale. Cuando pensá en cuando colgás la ropa en la soga. Ujú, ¿Cómo lo haces? Siempre lo vas a entender, lo vas a empezar
desde la izquierda hacia la derecha. Ujú. Nunca, la gente no piensa en eso, pero esa es digamos, la dirección El movimiento. racional, Ujú. que es mucho más cómoda para nuestra, motóricamente, digamos. Cuando Ujú. escribís de izquierda a derecha, vos ves lo que has escrito, porque estás dejando escribir y podés ver Ujú. lo que vino antes. En cambio, cuando escribís de derecha a izquierda, estás tapando lo que escribiste antes con tu mano. Ujú. Claro, Ahora, claro, claro. pero eso es, digamos, básicamente, eso es todo, que no es mucho, no es importante. Así que Y- otra cosa que quería decir antes, que en Israel, como la sociedad israelí está compuesta de una diversidad inmensa de gente que vino, eh, una diversidad de países Nacionalidades. de nacionalidad, o sea, gente, el país es nuevo, Ujú. tiene 70 años, ¿no? Ujú. Una cosa así, 72 años, una cosa así. Eh, y quien formó el país no es gente que nació, que tiene, toda la gente, la sociedad israelí está compuesta de nacionalidades, una diversión inmensa de nacionalidades. Hay etíopes, hay rusos, hay rumanos, hay ingleses, argentinos, yo soy argentina, yo nací en Argentina, pero mis abuelos eran, de una parte eran de Bielorrusia y otra parte eran de Rusia. O sea, hay una diversidad inmensa de idiomas Ujú. que se hablan y se escriben. Ajá. El hebreo es el idioma que se habla en Israel, es el idioma oficial. Pero dentro de Israel hay, por supuesto, están los árabes. Sí, El sí, segundo idioma en Israel una es variedad. el Claro. ¿ok? Ahora, entonces, para aceptar un candidato a un lugar de trabajo, el candidato, todo lo que tiene que hacer, si es, digamos, vino a Israel a los 10 años, o a los 15 o a los 20 años, hay una diferencia entre su escritura en hebreo. Si vino tarde, entonces digamos, eh, eh, no está ocupado en cómo escribir y menos en qué escribir. Ya, ya. ¿Entendés? Porque todavía no se No hace está poco que sentado. vino a Israel, Mm. entonces, por supuesto que su escritura eh, no va a ser Fluida. adulta, Ujú. madura. Ujú. ¿Cuándo es tu escritura es madura? Cuando en primer grado aprendes a hacer, a dibujar las letras, ¿ok? Mm. Las, asimilas la forma de las letras. Mm. En segundo grado ya podés leer o podés eh, juntar cuántas letras para escribir una palabra, pero estás todavía, no sabes todavía cómo se escribe exactamente, estás aprendiendo. Digamos, en tercero, cuarto, quinto grado, ya tu escritura lleva tu idea, lo que querés es decir. Entonces ya no está, la escritura tuya pasa a ser parte tuya, Ujú. Te de tu personaliza. personalidad, claro. O sea, no la escritura es tu personalidad, sino que tu personalidad influye en la escritura. Ujú. Pero todos aprendimos de la misma base, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
Acá, por ejemplo, los estudios que se hacen, grafológicos que se hacen, eh, la semana pasada tuve un estudio de un árabe israelí que es candidato para un trabajo, había un ruso, había un Sabra, Sabra es un nacido en Israel, eh, creo, o sea, la mayor parte están nacidos acá, pero digamos, de la edad de trabajo, pero entonces se les pide que escriban en el idioma, en la lengua madre. Claro. ¿Entendés? Claro, Porque sí, porque ahora, está la madurez, ¿no? De la persona. exactamente, la madurez de la escritura y de la persona. Uh-huh. Y Yo lo llamé adulto, pero es madurez. Sí, esa es la palabra que buscaba. Cuanto a la escritura, el hebreo en sí, también me imagino que la forma, porque el hebreo, sus letras no tienen nada que ver. Bueno, sería a lo mejor como el griego, no sé, pero No, el es hebreo como, es diferente, como el árabe a lo mejor, ¿no? es una, es una de procedencia, digamos, aramea. Ajá, exacto. O sea, las formas son de Asur, no sé cómo se dice Asur, Ashur, No lo que sé. es, digamos, las primeras, La los escritura, primeros, la escritura más antigua el origen de la que se escritura es conoce. arameo, por lo que yo sé. El arameo era un idioma que no estaba exactamente antes del hebreo, pero era el idioma, digamos, internacional en el Medio Oriente, porque era el idioma que Entre se hablaba comillas, entre los países. ya. Digo, pero que entre comillas internacional, porque claro, entonces. Claro, exactamente, como hoy en día es el inglés, o sea, Sí, como querían el sueño del Esperanto, sí, el Esperanto quería ser. sí, Eh, eh, era el idioma del comercio, sí, el sí. arameo. En lo que yo me refería era que, Ahora sí, te referías a las formas de las letras. claro, efectivamente, y a la hora de analizar, imagino que las formas también influyen. Y exactamente igual que en castellano, inglés, francés y griego, las escrituras quirílicas, o sea, Exacto. el ruso y el griego tienen las mismas, de la, eh, eh, tienen las mismas letras, escritura quirílica se llama. Sí. Ahora, para estudiar una escritura, para hacer un estudio de una escritura en hebreo, por ejemplo, eh, todo lo que tenés que saber es cuáles son las formas, en school forms, se llama, Las school formas script. caligráficas La forma, la caligrafía que se enseña en el colegio. en los primeros años de la escuela, que es, por lo general, es la misma en todo el país, Ujú. en todas las escuelas. O sea, es una cosa em, eh, eh, que Sí, el algo es. Ministerio de Educación Mm, de España sí, ha decidido que las As tienen que ser redondas así, tienen que tener una altura tal o cual, las formas, las jambas y las jampas tienen que ser de tal o claro, cual. guay. eh, eh, Bueno, y conocer, y conocer, una curiosidad, hablando así entre paréntesis, sí, sí. solamente en castellano, solamente en español, hay una palabra específica para definir las formas de arriba o de abajo, las ambas y las jampas. Sí. Es, a mí me emociona.
Sí. Bueno, es francesa, ¿eh? Ampas y jambas. En España se usa más crestas y algo y Ah, sí, sí, pero bueno, es que al pero final, Bells lo llama ampas y jampas. pues ya está, pues ahí. Yo la llamo ampas y jambas, o sea, eso ya se me ha quedado. Pero sí que es verdad. Pero es una cuestión de nomenclatura, porque no hay diferencia de fondo. Es como No, es lo mismo. Ahora, a una... hay diferencias, pero hay muchas diferencias entre, eh, y es justamente es muy interesante eh, hacer un estudio de las formas que son, que se usan en distintos países, las formas básicas, la caligrafía y la mentalidad que, digamos, que pinta esa sociedad. Sí, sí, me Por parece. ejemplo, es muy interesante, es muy interesante. Tú Una hiciste, de las cosas, sí. Tú hiciste un estudio sobre esto, ¿no? Sobre el sistema tailandés, ¿no? claro, Yo también. cierto, Y ahí sí, y sí, encontraste alguna... eso, bueno, hicimos Daphne Yalón es una grafóloga, amiga, querida y eminente estudiosa de la grafología y investigadora, obviamente, y emprendedora también. Eh, y ella editó un libro que fue coescrito, Sí, ¿cómo se dice? Eh, coautor. escrito Co- fueron varios coautores el libro se llama Graphology Across Cultures, Ujú, o sea, grafología a través de las culturas, ujú. y es la grafología de escrituras no romanas, o sea, todo lo que es latino, o sea, la escritura inglesa, francesa, alemana, que tiene las letras Ujú. que todos pueden, que se usan, eh, eh, Universales. son, son universales Ujú, en, eh, en las escrituras no, en los idiomas no romanos, ujú. y ya están las escrituras que no son romanas, que es el hebreo, el tailandés, el árabe, el chino, el japonés, ¿ok? El ruso, Ujú, el griego, ajá, que son escrituras no romanas. Entonces, ¿cómo se hace? Que preguntarás, ¿cómo, si yo no conozco el idioma, no sé el idioma, no sé leer el idioma, ujú. entonces, ¿cómo puedo acercarme a eso? Claro. Y es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que uno piensa. Es digamos, el approach, otra vez no me acuerdo de la palabra, en Sí, castellano. a través, a través. Claro, Grafología a se través, llega a través usando una, cruzando. una, una visión em, global, gestáltica, un sistema gestáltico. O sea, en el momento en que vos conocés las formas básicas de la escritura Ujú. y el conocimiento del grafólogo que sabe que todo lo que nosotros hacemos es estudiar las desviaciones de la forma básica, De la ¿no es norma. cierto? Claro, o sea, estudiaste que se escribe A, B, C de tal forma, pero cada uno puso su input, cada uno tiene su forma de adoptar esa letra a su comodidad, a sus necesidades, sin, y de eso nos ganamos la vida. Ujú. Muy interesante. También he leído, Ruti, por ir avanzando, que la psicología de la gestal era algo importante, digamos, en vuestra formación, ¿no? ¿Me puedes Claro, un eso. poco explicar por qué y cómo?
¿Lo estudiáis? Bueno, yo creo que Wells también Sí, pero para los que no lo es sepan. gestáltico. Mm. ¿Cómo? Que para los que no lo sepan, o sea, que sí, que... Claro, Wells ve se refiere a la grafología, al estudio grafológico desde un punto de vista gestáltico. A lo mejor no lo llama así, pero nosotros sabemos que un signo puede significar dos cosas completamente diferentes. Digamos, una línea que baja, una línea descendente, puede significar angustia y puede significar exaltación, Ujú, ¿no es cierto? Pero depende de qué. ujú, Depende de los otros signos. O sea, un signo, el Gestalt dice que la suma de todos los signos es mucho más grande que el número de signos. ujú. Me explico, yo no me acuerdo cómo Sí, se dice eso en sí, sí, castellano. sí. El todo es mucho Eh, más que la suma de las partes. cólera, Eh, eso. Entonces, esa es la base gestáltica. Y yo pienso que eh, eh, ese es digamos, la clave para estudiar cualquier escritura, cualquier método escritural, Ujú, para estudiar lo que está detrás de eso. Ahora, a mí me fascina ver eh, el método escritural y ver la relación del método que se usa con el comportamiento, digamos, con la mentalidad que, que, eh, que pinta, digamos, esa nacionalidad. Digamos, estamos hablando eh, de los tailandeses. Puedo hablar, pero quería traer otra cosa, pero es muy, digamos, los italianos. Sabemos que los italianos son fuego, ¿no es cierto? O sea, ese es digamos, tienen como una áurea. ujú. Se dice de los alemanes que son muy exactos, muy perfeccionistas, llegan a tiempo, los suizos, los relojes suizos, se da el ejemplo de puntual como un reloj suizo, ¿no es cierto? Sí, O sea, tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la cultura, ¿no? la cultura y digamos, Es la sociedad, mentalidad de ese, ese país. que pinta esa sociedad, ¿ok? Sociedades distintas. Sabemos que, qué sé yo, podemos hablar, podemos generalizar de una manera, por supuesto, cuidadosa, pero sí hay características que son eh, eh, típicas, digamos. Los argentinos tienen una mentalidad muy distinta a los españoles. Y dentro de España está la mentalidad de Galicia y la mentalidad de, no sé, de los madrileños. Hay algo distinto. Dentro de la Argentina hay también diferencias entre departamentos, no son países, sino estados. Como, Estados. Ujú. Eh, en Estados Unidos también nosotros hablamos de los norteamericanos en general y dentro de Estados Unidos podés ver las diferencias de mentalidades de comunidades más chicas. Y cuanto más haces zoom in Mm, y ves que hay diferencias. Ahora, hablando de la escritura romana, la forma que se enseña en Alemania es distinta a las formas que se enseñan en Argentina. ujú. ¿Por qué? Bueno, explica. Es cuestión de mentalidad. Mm, Ahora,
Una cosa muy interesante que justamente se puede aprender de eso mucho. Alemania hasta el año 1951 usaba el school script, la forma básica que estaba, que era la ley de enseñar, digamos, de educar la escritura a los niños, de inculcar la escritura, las formas, era las letras centrales, La zona media, las letras centrales, sí. la zona, exactamente, era muy pequeña a comparación de las jampas y las hampas, que eran 3 veces más altas y más bajas. O sea, una diferencia realmente asombrosa. Ahora, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que toda una sociedad, una cultura tan rica, tan adelantada, tan progresista, ha llegado a hacer semejantes atrocidades? Y si vos pensás en esa manera de escribir, y nosotros los grafólogos podemos entender que la zona media es la zona de las emociones, de la escrupulosidad. Los escrúpulos, la zona cotidiana. Ok, la parte ya la voy a... compasión. Compasión. O sea, la parte, digamos, en la escritura, nosotros sabemos que la escritura la dividimos en 3 zonas, ¿no es cierto? Entonces, la zona alta obviamente es la zona de la ideología, de las leyes, del conocimiento, el superego, ¿ok? Las jampas, la zona de abajo, la zona inferior, se conecta con con el id, el ello de freudiano, ¿ok? Con los instintos, con las necesidades, y también con la práctica de las ideas. O sea, arriba están las ideas y abajo nosotros ponemos en práctica, ¿no es cierto? Sí, sí. Ponemos traemos la idea de arriba, de la ideología, y la ponemos en uso sobre la tierra, o sea, en la parte de abajo. Y la parte del medio, de la zona media de la escritura, representa el ego. El ego, el yo compasivo, el yo que siente, el yo que tiene que, digamos, que habla, que es lo que ata entre la parte de arriba y la parte de abajo. Pasa por el medio. Es el tronco del árbol que lleva de las raíces el alimento hacia la copa, ¿no es cierto? Sí. O sea, y te puedes imaginar que una escritura que es, digamos, esa es la forma básica. A mí me parece increíble. Que todo un país, ¿no? Que tiene esas características y de alguna manera puede explicar o puede darnos una idea de por qué eran tan sumisos a las leyes, sumisos, o sea, porque están educados a no sentir.
a no expresar sentimientos. Así estaban educados. En el año 51, de una manera muy... Yo no creo que escuché que tenía algo que ver con grafólogos, pero se decidió, el Ministerio de Educación alemán decidió cambiar el Schulreich, las formas básicas del colegio. Y cambió completamente y la hizo, la parte media, la zona media es redonda, llena de aire, como tiene que ser, y las jampas y las jampas son más proporcionales a la zona media. Y en los años 50, 60 y hasta hace poco, hemos visto que esa generación que estudió de esa manera es la generación que son los hijos, digamos, de los sumisos alemanes. Dicen, ¿cómo puede ser que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres hicieron lo que hicieron? O sea, de pronto ellos aprendieron a sentir más, a tener más compasión. Claro. ¿Entendés? Sí. Y a criticar la falta de compasión de sus antecesores. Eso es lo que quiero decir. Sí. No sé si me explico, a lo mejor hice muy largo algo. Fenomenal, e incluso me encantaría que en algún momento, ya lo pensaremos, hacer algo al respecto, ¿no? Sobre cómo la escritura cambia la percepción de las sociedades, y las sociedades son un reflejo de esa escritura. Y claro, y al revés, la escritura es el reflejo de la mentalidad de la sociedad. Eso es lo que a mí me fascina. Eso lo vamos a hacer en una siguiente, ya hablaremos, pero lo vamos a organizar. ¿Hasta qué medida también un poco la grafología emocional? Tú sabes que se ha hablado mucho, pero siempre es como una cosa que no se ha desarrollado todo. ¿Cómo se llama? Hay un que creo que es argentino, pero que tiene un nombre inglés. La grafología emocional, no me acuerdo. Tengo 2 libros de él. Ya lo hablaremos. Okay. ¿Crees que, ¿crees que esto tiene también futuro? Porque estaría enlazado con la escritura reflejo de las sociedades y las culturas y las formas de pensar, y también las emociones. ¿Crees que esto...? No sé si... Obviamente, yo pienso que nosotros incorporamos la grafología emocional en nuestro trabajo todo el tiempo. Claro. Porque si ves, digamos, te voy a dar un ejemplo. De chica, de niña, mi mamá, había cada año para, digamos, año nuevo, se manda, ¿no es cierto? Se manda como postales a la familia con deseos de feliz año nuevo, etcétera. Y me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, escribirle a tu tía tal cual, una tía que yo no quería para nada, pero hace buena letra. Mi mamá decía, escribí feliz año nuevo y que la querés o algo así. Ella me dictaba, pero que haga buena letra. Ajá. Yo hacía buena letra, eso es una cosa que me mata siempre, hacer buena letra. O sea, no seas como sos, sé mejor. Entonces ella me dictaba y decía, bueno, a la tía tal y cual, feliz año nuevo, con mucho amor, Ruti.
Y cada vez que llegaba el mucho amor, ahí se me movía la letra, se me embarraba todo. Eso es grafología emocional. Claro, efectivamente, sí. ¿Ok? Oye, Y cuando nosotros lo vemos en nuestro trabajo constantemente. ya, claro. Pero para eso, Sí, sí, solamente, sí, para eso tenemos que entender el idioma que estudiamos. básico, básico. Pero a nosotros en Israel nos enseñaron a no leer. Ajá. A no Nosotros leer. no leemos, lo que no leemos o sea, estaba, digamos, prohibido leer la escritura, lo que el candidato, el escritor escribe, ¿Por qué? porque eso influye eh, en tu estudio. Tenés que ser imparcial. Pero ponme en contexto, ¿en qué caso concreto no te permitían leerlo? ¿En qué No, contexto? incluso hace, digamos, 60 años, cuando empezaron a usar, a La estudiar grafología. grafología en Israel, se estudiaba las letras al revés, o sea, se ponía la hoja, la ponía al revés para que no puedas leer, porque instintivamente vos cuando ves una escritura, lo primero que haces es leer. Las formas, sí, el espacio, el Y tamaño. con los años vos es que no leo nunca, tengo que obligarme a leer. Ya. Y aprendí con los años que sí hay que leer, pero después que escribiste el estudio, Sí, sí, sí. no antes. Ya, esto sí. Pues Y hay varias anécdotas sí, ya. sobre el asunto. Sí. Vamos a tener que ir acabando, llevamos ya un rato, pero bueno, vamos a repetirlo porque esto es muy interesante. Y de hecho no quiero que nos marchemos y que nos cuentes un poco, porque yo tengo entendido que tú vives de la grafología y esto es como Sí. los escritores, ¿no? ¿Cuántos escritores hay y no pueden vivir de la escritura? Pues los Los 90% se mueren de hambre y los otros. exacto. Para cuatro que triunfan. Entonces, ¿cómo lo has conseguido o cómo ha sido un poco tu experiencia al respecto? No sé, ¿has tenido suerte? Eh, yo pienso que no es cuestión de suerte, es cuestión eh, eh, de, de profesionalismo, Ujú, más que todo. Eh, Creo que para ser grafólogo hay que, primero, yo no sé cómo lo hice, fue hace más de 30 años atrás, tenía estamina, tenía mucha energía ujú. digamos, promocionarme, ¿ok? Cuando acabé los estudios. Y de una manera muy, o sea, muy naive, muy inocentemente, Sí. eh, yo ofrecí mis servicios eh, dentro del milieu cercano donde yo vivía. Llegaba a empresas y ofrecía mis servicios y hacía un show en el momento, o sea, y de, suficiente que tengas 3, 4 clientes que no solo creen en vos, sino que tienen confianza en tu trabajo, ellos son los promotores, ellos te promoten, ¿así se dice? Sí, te promueven, sí. Ellos son, no tenés que trabajar, yo no tengo, ya hace muchos años, no tengo ni un sitio en internet, Ujú. no hago propagandas, no aparezco en ningún lugar. O sea,
Eh, bueno, esa es otra cosa. Mi apellido es Abarbanel, que es un apellido hebreo, pero de Portugal y después pasó a España. Eh, y en el escudo tenían como un escudo, ¿se dice escudo? Sí, sí, un escudo, sí, sí. Era como el emblema de la familia Abarbanel de hace 500 años. Decía, basta mi nombre que es Abarbanel. O sea, uno va ganando prestigio gracias a su trabajo. Claro, efectivamente. Y eso no me quita el terror que sigo teniendo cada vez que abro un sobre con trabajo. Ya. Esta vez la pifio, como se dice en Argentina. Esta vez voy a... eh, eh, se van a saber que no sé nada. Pero eso es cuando sabes, precisamente cuando llega un momento que crees que no sabes y que sigues estudiando y estudiando y estudiando, es porque ya sabes bastante. Lo que pasa que, bueno, no dicen Sí, somos pero yo pienso, yo tengo esa sensación todos los años. ya. Y yo trabajo, yo vivo de eso, y vivo bien. Food, 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 como se dice acá toco madera. Exacto. Eh, eh, o sea, eh, eh, tengo muy buen nombre dentro de los profesionales en Israel, eh, pero no es un nombre porque yo hago muchas olas. Mm, No aparezco, mis clientes son los que me traen más clientes, mm, constantemente. mm, Eh, y justamente esa sensación eh, que a mí me tiene muy, muy cansada también, porque es un constante, una constante tensión en tu trabajo. O sea, siempre cada vez me parece que sé menos. Bueno, Y esa es la verdad. Cada vez digo, sé menos porque yo cada vez sé eh, los límites, que eso hablamos desde el principio, mm, los límites de nuestra profesión. mm. Bueno, nadie. Cada vez reconozco más, voy reconociendo más y más los límites de la sabiduría que está detrás de la grafología de hoy. Bueno, pero es que no es magia, es una ciencia, tiene una técnica. Claro, Y esa técnica, pues como la psicología, como la medicina, como la arquitectura, todas las profesiones tienen sus límites y la grafología tiene sus límites. Si fuera claro. completa, que nosotros viéramos una escritura y pudiéramos radiografiar completamente a esa persona, no sé si sería una ciencia. Teóricamente sí, teóricamente se podría. Sí, Bueno, pues ya lo teóricamente. El asunto no es el sistema y no es la técnica, es quien apply, quien lo quien, aplica, la persona quien aplica con el o grafólogo. sea, el problema, yo siempre digo que tengo como dos frentes, vivo siempre dos frentes, ahora un poco menos porque estoy más desconectada de la sociedad y también de la grafología internacional, me desconecté ya hace varios años así. Eh, eh, un poco me cansé y me cansé también de esa sensación que constantemente me acompañaba, que es como que yo era una luchadora o soy una luchadora ante dos enemigos o dos frentes. Uno es el mundo de afuera, el mundo no grafología, pero yo tengo que defender la grafología constantemente. O sea, quien no conoce, que me dice, sos grafóloga, y
qué es lo que me espera en el futuro, o tengo que defender la lógica de mi profesión hacia el mundo afuera. O sea, yo no soy otra charlatana, Claro. porque de esos hay muchos. Sí, sí, sí. No sé, hay un problema que es una discusión constante entre mi persona y los grafólogos en Madrid en especial, creo. La grafopatología. Me parece una locura. ¿Cómo se dice? Hablar de la Enfermedades. detección de enfermedades a través de la escritura. Uh-huh. ¿De dónde sacan eso? Puede ser que tenga alguna base científica, una base lógica. No soy médica, Uh-huh. no estudié medicina. ¿De dónde tengo de dónde me sale los libros de grafología que he visto también en Barcelona, en castellano, que no son de Bells, cosas que se hablan, se enseñan ahí, enseñan, digamos, un trazo específico, dice así, y hay abajo dice el significado patológico de La ese persona símbolo. tiene una neurosis total. El trazo no se ¿Entendés? necesita. Sí, Y sí. eso me parece que Ya. a mí me hace enojar. Ya, Ahora, yo lo desconozco, pero sí que sé que en Francia el tema de la grafopatología sí que está bastante desarrollado. Han investigado mucho al respecto, pero yo también, para mí, es una desconocida, hoy por sí, hoy. pero en España también yo la grafología francesa la conozco menos. Ya. Es la que menos he estudiado. Mm. Un poco Millón, un poco digamos los primeros grandes, importantes, pero digamos que mi instrucción empieza más desde Klages, Ujú. ¿entendés? Los alemanes. Claro, la alemana, desde ahí. La grafología francesa menos la conozco. Ujú. Eh, eh, Ahora, todo esa parte es una cosa que Y es muy problemático, me parece, muy problemático. Ruti, para acabar en una frase, ¿qué futuro ves a la grafología y a los grafólogos? Hay muchos que están empezando ahora, ¿eh? Eh, puedo decir, mira, depende de mi estado de humor. Puedo decir, escúchame, es una profesión fantástica, interesante, te tiene ocupado constantemente, te puede mantener muy bien si trabajas como tiene que ser, si no, si no adivinas, Ujú. no hay que adivinar. Y si estás siempre en estado de esa tensión justamente que yo siento, de que no sé, que no estoy segura, que, que completo mi trabajo siempre con una sensación, que me queda un signo de interrogación Ujú. al final de mi trabajo. Cuando firmo con un signo de interrogación dentro de mí, y Ujú. no con un signo de, ¿cómo se dice? Afirmación, una recta, ahí, Claro, ¿cuándo? o sea, llegar siempre que sos pienso que para ser un buen profesional, no solo en grafología, en todos los campos,
tenés que bajar tu seguridad en ti mismo. O sea, siempre estar muy cuidadoso y no afirmar con una seguridad de que yo lo sé todo y no sé más que nadie más. Sé lo que yo sé, pero también lo que sé lo pongo en duda, ¿ok? Muy bien. Y puedo decirte que si asimilas eso, puedes vivir muy bien de la grafología, ser buen profesional y tener una vida cómoda. Yo ahora me río porque digo, yo toda la vida estoy de corona, de cuarentena. Claro. Porque es una vida muy para adentro. Claro, yo trabajo en mi casa, trabajo por teléfono. Yo no me encuentro, te cuento, no me encuentro ni con los clientes ni con los aplicantes. Nunca. Siempre es todo por teléfono o por mail, por WhatsApp. No, yo puedo trabajar días enteros en camisón. Muy bien. Bueno, Así Ruti. pero la otra mitad de la respuesta es que, según mi humor, encontrate algo más fácil, no seas independiente, trabaja en una empresa de 8 a 5, sabes que ganás todos los meses una suma específica, el trabajo no te acompaña después de las 5, llegas a tu casa, sos libre, ¿entendés? Sí, por supuesto. ¿Para qué tenés ese dolor de cabeza de si tuve razón, no tuve razón, hice un buen trabajo, no hice un buen trabajo? Pero O sea, a la larga todos los trabajos pueden resultar igual. O sea, yo creo que la clave es que te guste, que te apasione, que haya deseo en sí, aprender. yo pienso y también todo lo que por otro lado, yo pienso siempre que cuando digamos, haces lo que haces como hobby, eso te apasiona. Claro, pues convertir Cuando pasa a ser tu eh, 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 una obligación. pasa a ser de la obligación y deja de ser hobby, ya no es tan apasionante. Y empezás a incorporar otros hobbies a tu vida. Claro. Eh, Bueno, esta es la vida. o Oye, sea, todo lo que nos hace ganar, lo que hace trabajar, me parece que deja de ser muy apasionante. Pero sí, el trabajo del grafólogo es específico. O sea, constantemente estamos, y es como un poco como los actores de cine, de teatro. Cada trabajo es una audition, una prueba. un Y casting. también si tenés un cliente de hace 20 años, suficiente que hagas un shitty work, un mal trabajo, no vas a trabajar más con vos. Está claro. Se acabó, no tiene ninguna obligación. Está O claro. sea, estás constantemente en esa, como los actores terminan una película, nadie les promete que van a una película, una obra de teatro, qué sé yo. Nadie les promete que van a tener un próximo lugar, ¿entendés? Sí. Igual a nosotros. Cada trabajo es como un examen. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece. Has dicho muchas cosas, unas Yo pistas puedo hablar, interesantes. Sí, pero por eso te voy a invitar en otra ocasión, porque como tenemos mucha materia de la que hablar y todo lo que tú aportas es muy interesante, pues, pero ya ahora te agradezco tu participación, Ruti. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti.